aunque sea por dentro, no les voy a pedir que levanten la mano, ni tampoco que hagan algún gesto que indique que están respondiendo internamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana estamos batallando ahora mismo? Es decir, me refiero hoy, en estos días, pero hoy, contra algún pecado. ¿Cuántos? Si les pidiera que levantaran la mano, yo estoy seguro que se alzarían casi todas las manos de este auditorio con unos cuantos santos que sé que están entre nosotros. Y es que la lucha con el pecado es una realidad que ningún cristiano puede escapar de ella, ninguno. No hay creyente, por maduro que sea, que no conozca por dentro ese forcejeo del pecado. De hecho, los más curtidos en esta tarea de pelear con el pecado han enfrentado esta frustrante realidad de que batallamos con un pecado por varios meses, años, y cuando por fin logramos victoria con ese pecado y ya sentimos que hemos pasado al otro lado, nos encontramos que hay otro con el que tenemos que batallar. Y que aparecen pecados que no sabíamos que estaban ahí. Y que pareciera que nuestra lucha se convierte, o nuestro camino se convierte en una lucha continua y en una batalla continua. Es como si avanzáramos, pero como si tuviéramos que avanzar todo el tiempo en una guerra de espadas hacia adelante. Hemos visto en este gran bloque del capítulo 6 y del capítulo 5 del libro de Romanos, que el Evangelio no solo nos deja bien delante de Dios, justificados y redimidos, amados, sino que además resolvió nuestra posición frente al pecado. Como hemos visto en los últimos sermones, hemos sido librados del viejo Adán, hemos sido librados de la esclavitud del pecado y recientemente vimos que hemos sido librados también de la esclavitud de la ley. Pero hay algo que todavía no se resuelve y es que el pecado sigue haciendo daño. Es decir, que por más que yo creo que esas cosas son verdad y lo hemos visto claramente, queda la realidad de que la batalla sigue ahí. Y cuidado, porque no estamos poniendo en duda la victoria. Es decir, no estamos diciendo que no hay victoria contra el viejo Adán, contra la esclavitud y contra la ley que nos conducía al pecado. Estamos seguros de que nuestra guerra contra el pecado fue ganada en la cruz del Calvario, que no hay ninguna condenación, como veremos en su momento, para los que están en Cristo Jesús, que esta victoria no es una victoria de papel, que es una victoria real. Pero también es cierto, y lo sabemos por experiencia propia, que mientras vivamos en este cuerpo seguiremos experimentando estas batallas entre nuestro deseo de agradar a Dios y el deseo de nuestra carne de correr al pecado. Por algo decía el apóstol Juan, si alguno dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, pero si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre. Es una tensión interesante entre la realidad del pecado y nuestra necesidad continua de arrepentimiento. Y es de eso de lo que se ocupa el pasaje de hoy justamente. Y vamos a desarrollar esta idea, que es una idea breve. Tenemos una guerra entre obedecer a Dios o obedecer al pecado. Y de esa lucha, de esa guerra, solo nos libra Jesucristo. De esa lucha solo nos libra Jesucristo. Y vamos a verla a la luz de 3 encabezados. Primero vamos a ver que la ley es buena en los versículos del 7 al 13. Luego veremos que la lucha con el pecado es real en los versos del 14 al 23. Y luego veremos que la victoria de Cristo también ha sido dada a nuestro favor en los versículos 24 al 25. Hay una ley que es buena, hay una lucha que es real, pero también hay una victoria que ya ha sido ganada por Jesucristo en la cruz. Y no se preocupe, yo sé que en principio no se puede ver muy clara la relación entre estos encabezados, pero no esperaríamos menos de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25. Así que yo les voy a pedir un poquito de paciencia, mucha atención y también quizá el esfuerzo adicional que representa saber que estamos ante un texto tan desafiante. Vamos a ver en primer lugar este aspecto de que la ley es buena, porque en realidad toda esta conversación que Pablo está empezando alrededor de la ley o alrededor del pecado y la lucha del creyente con el pecado parte de aquí, de este planteamiento.
de la relación que hay entre la ley de Dios y nuestro pecado, nuestra naturaleza. Noten que el texto dice en el verso 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, de ningún modo. Si ustedes estuvieron en el sermón pasado, pero si no estuvieron lo pueden buscar ahí en el capítulo 6, arribita. Pablo acababa de decir en el capítulo 6 que fuimos librados de la ley, que ya hemos sido librados de la ley y que no estamos llamados a vivir bajo el imperio de esa ley que nos condenaba y que nos señalaba, que Cristo ha cumplido esa ley y esa ley ahora ya no nos puede atrapar, pero eso no significa que esa ley no tenga ningún efecto en nosotros. Hay una duda que queda en el aire. Si morimos a la ley, si quedamos libres de ella, entonces ¿era la ley mala? ¿Había algún problema con la ley? Es una especie de enemigo del que fuimos rescatados. Y por eso la pregunta de Pablo, ¿es pecado la ley? Y responde, de hecho, Pablo con la misma fuerza que ha respondido a las otras preguntas. De ningún modo, enérgicamente, de ninguna manera. Lejos de ser el problema, dice Pablo, la ley en realidad es buena. Y Pablo lo va a demostrar, mostrándonos para qué sirve realmente la ley. Y ojo, ya aquí tenemos un conflicto, al menos un conflicto en cuanto a la comprensión del texto. Bueno, Pablo, pero ponte de acuerdo. Tú dices que hemos sido rescatados de la ley, que la ley ya no puede atraparnos, o sea que ya la ley no nos va a decir, tú pecaste por esto, porque ya hemos sido libres. Entonces la ley era mala, porque nos libraron de ella. Y Pablo está diciendo, no, el problema no estaba en la ley. Pues bueno, explícate. Pues ya voy, dice Pablo, ya voy. Ya voy a explicar qué es lo que quiero decir. ¿A qué se refiere Pablo con la idea de que la ley en realidad es buena? Bueno, él lo desarrolla en los versículos siguientes y note que él dice, de ningún modo la ley es mala. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. De hecho, lo que Pablo hace aquí en este primer punto es mostrarnos al menos 3 razones por las cuales la ley es buena. Y la primera de ellas es porque la ley le permite a él llegar a conocer su propio pecado. Es decir, yo no pude llegar a saber que era un pecador si no hubiera sido por la ley. Y para los que están aquí por primera vez, cuando hablamos de la ley, nos estamos refiriendo a la ley de Dios que está condensada en los 10 mandamientos. A toda la ley de Dios dada a Moisés, pero que podemos condensar para efectos de simplificar en los 10 mandamientos. Entonces Pablo está diciendo, esa ley en realidad Dios la introdujo en un momento en la historia para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que éramos pecadores. De lo contrario, no hubiésemos sabido que estábamos realmente violando una ley, aunque realmente la estábamos violando interna en nuestros corazones. La ley lo hace oficial. Pero no solo eso, la ley no solo revela que somos pecadores, sino que revela pecados que no sabíamos que conocíamos. Pablo, de hecho, lo que hace es mostrar que la ley de Dios hace evidente los pecados que todos condenan, pero también alumbra rincones oscuros que ni siquiera nosotros mismos reconocemos como pecado, y usa un pecado como ejemplo, la codicia. Todo el mundo podría decir, mira, yo soy buena persona porque yo ni mato ni robo. Pero Pablo no está señalando a los pecados observables, está señalando pecados internos y está señalando un pecado del que muy pocas personas se dan cuenta que pecan, la codicia. ¿Qué es la codicia? Bueno, si nosotros revisamos la ley de Dios, nos damos cuenta que todos los demás pecados existen en realidad por este pecado. El pecado de la codicia, de desear pecaminosamente lo que no es mío, que me lleva a robar. De desear pecaminosamente la reputación que no tengo, que me lleva a dañar la reputación del otro a través de la mentira y del falso testimonio. De desear la mujer que no es mía, que me lleva a violar el mandamiento de no desear la mujer del prójimo. De desear otra cosa más que Dios, que me lleva a violar el mandamiento de no amar a Dios por encima de todas las cosas. La codicia es en el fondo la madre de todos los pecados, porque es ese deseo interno por cosas que nos llevan a cometer otras acciones. Y Pablo está diciendo, yo no sabía que era la codicia hasta que la ley dice no codiciarás.
O sea que es malo realmente este sentimiento que nadie ve. Entonces Pablo está diciendo, la ley es realmente buena porque la ley lo que hace es funcionar como un espejo que te dice, mírate aquí, y te señala cuáles son esas cosas en tu rostro, en tu cara, que no están donde tienen que estar. El ojo que está acá abajo y la boca que está acá arriba. Es un espejo. Algo no está en el orden en el que tiene que estar. Así que la primera función de la ley es revelar el pecado. Y Pablo dice, por ahí podemos decir que la ley es buena. Pero no solo la ley revela el pecado. Pablo dice que la ley es buena porque nos hace ver nuestro verdadero estado. De hecho, miren lo que dice el texto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir la ley y el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No es que la ley haya matado a Pablo, es que Pablo se dio cuenta que su condición era una condición de muerte y de condena gracias a la ley. ¿Cómo hubiese sabido yo que tenía que arrepentirme de algo, dice el apóstol Pablo, si no hubiese sido por la ley que me decía, el que cometa este pecado morirá por él? En ese momento yo vi, dice el apóstol Pablo, mi verdadera condición. Así que la segunda razón por la que Pablo dice que la ley es buena es porque revela nuestro verdadero estado delante de Dios. Pero hay una tercera razón. Pablo dice que la ley es buena porque es espiritual. Él dice, la ley es espiritual. Dice, viene de Dios, refleja su carácter santo. La ley en realidad refleja el carácter de Dios. Y por eso Pablo lo deja sin lugar a dudas. Dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno. No hay nada torcido en la ley. Y al no haber nada torcido en la ley, termina siendo un reflejo del carácter del que la da. Es decir, yo puedo conocer el carácter santo de Dios a partir del carácter de su propia ley. Entonces, ¿dónde está el problema de esa ley espiritual tan buena? Pablo dice que el problema no está realmente en la ley, sino en él mismo, en su propio pecado. Porque alguien podría estar preguntándose entonces, ¿cómo algo tan bueno que funciona como un espejo, que además de eso me hace ver mi propia condición y que además de eso revela el carácter espiritual de Dios, cómo algo tan bueno viene a ser muerte para mí? ¿Cómo es que viene a ser tan problemático para mí? Pablo está diciendo, por mi propia condición caída, por una condición mía que toma ocasión en esa ley para convertir todo lo que la ley dice en pecado. Es como cuando el mandato dice, no toques eso. ¿Y qué crees que la gente hace? A mí me da risa esos avisos que se ponen a veces en ciertas calles que dice, oye esto, no arroje basura aquí, multa, un salario mínimo legal vigente. Y la gente va con la bolsita. No sabía que se podía arrojar basura aquí. Solo debo hacer que no me vean. Pero es obvio que no es un lugar para arrojar basura, sino porque prohíbes que la arroje. Pablo está diciendo, eso funciona así, porque nosotros somos los que estamos torcidos. Hay un defecto de fábrica que hace que el mandato, en cierto sentido, no entre derecho, sino como que se tuerza en el camino y nos conduzca hacia la muerte. Pero es un problema interno, dice el apóstol Pablo con toda claridad. Mírenlo aquí en el versículo 9. En el versículo 13. 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pablo está diciendo, lo que hizo la ley al fin y al cabo con todo esto fue mostrarnos lo que no hubiésemos podido ver por nuestra propia cuenta, que somos en extremo pecaminosos. No es sino hasta que nos exponemos al carácter santo de la ley que vemos realmente el problema en el que estamos delante de Dios, que somos en extremo pecaminosos. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en esta situación en la que vamos a poner un ejemplo bien práctico, tú vas al médico, si es que vas al médico, pero tú vas al médico y te hacen unos exámenes de sangre? Te llegan los exámenes y hace lo que toda persona haría, ¿verdad? Buscar en Google antes de ir al médico. Envías a ChatGPT una foto y dice, léeme esos exámenes.
porque tú te quieres ahorrar que el médico te diga lo mal que estás. Conozco personas que dicen, mira, a mí no me gusta ir al médico porque a mí no me gusta que me digan que estoy mal. Yo prefiero vivir engañado, creyendo que estoy bien. Porque es que uno está sano y uno va al médico y uno se enferma. No, no es que te enfermas. Es que en realidad lo que hace el médico es decirte a través de esos exámenes, tú estás mal. ¿Es así o no es así, doctora? Miren, la doctora me da la razón. Revelar lo que tienes. Tú dices, no, yo estoy bien, yo me siento lo más de bien. Pero ustedes saben que la medicina en realidad lo que busca es la prevención. Háganse sus chequeos rutinarios. ¿Para qué? Para que no le generen gastos al sistema. Lo que se detecta a tiempo, estoy usando lenguaje de médico, lo que se detecta a tiempo se atiende a tiempo. Bueno, la ley no es más que eso, es un diagnóstico, es un examen de sangre exhaustivo. De todo, de triglicérido, colesterol, todo lo interno que nosotros tenemos que nos dice, mira, tú estás mal aquí, 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 aquí. Ahora tú tienes dos opciones. Tú puedes caminar hacia una solución o puedes decir, viejo, por eso era que yo no quería venir a este médico. Como si el problema fuera el médico. Por eso es que yo no vengo al médico, porque me enferman. No, tú estás enfermo. Y ahí te están revelando esa enfermedad. Eso es lo que hace la ley en pocas palabras, según el apóstol Pablo. Sin embargo, hay una declaración que el apóstol Pablo abre aquí, que es la que realmente abre las compuertas de todo este río de complejidad interpretativa en Romanos. Él dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cómo así? Si tú acabas de decir que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte, que nos ha librado de la esclavitud del pecado, que nos ha librado de Adán. ¿Y cómo así que Pablo? O sea, yo te creo que yo, pero el gran apóstol Pablo, ¿cómo va a estar diciendo que él es carnal, vendido a la esclavitud del pecado? ¿Qué significa eso de carnal? ¿Qué significa eso de estar vendido al pecado? ¿Y de quién está hablando Pablo aquí? ¿De sí mismo, de un incrédulo, de un cristiano maduro, de un cristiano inmaduro? Eso es lo que nos lleva al siguiente encabezado. La lucha que hay ahora que descubrimos el pecado y cómo la ley interviene en ese proceso. Noten el texto. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, yo tampoco. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Yo lo entiendo perfectamente. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Es decir, la ley cumple la función de hacerme ver que yo hago cosas malas. Y yo no sabría que estoy andando torcido a menos que tenga la ley. O sea, la ley sigue cumpliendo una función. Y es la función de mostrarnos qué tan derecho y qué tan torcido está haciendo nuestro camino. Tú no puedes decir que eres un cristiano, pero que todavía practicas idolatría. O que eres un cristiano y que todavía robas. O que eres un cristiano y que hablas mal del prójimo, que sería como la extensión de matar. Entonces, todo esto que nosotros vemos, entendemos que es realidad para nosotros porque la ley sigue ahí. Pablo, en cierto sentido, lo que está diciendo es, la ley ya no puede atraparnos porque somos libres de ella, porque ya no nos puede condenar, pero eso no significa que no sea útil. Eso no significa que no podamos usarla ahora para otros propósitos, como el propósito de caminar hacia la voluntad de Dios. La realidad es que la ley es la que hace que yo pueda ver que a veces algunas cosas que yo hago están mal. Que por un lado quiero agradar a Dios, pero me encuentro desobedeciendo esa ley de Dios. O sea que sigue cumpliendo una función en nosotros. Pero antes de entrar a ese torbellino, necesitamos definir una cosa. Y es de quién está hablando Pablo aquí cuando dice yo soy carnal. Y en todo ese verso 14 en adelante hasta el verso 24, Pablo está usando la primera persona. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo?
y yo debo decir que ha habido a lo largo de la historia varias posiciones en la iglesia, en la historia de la iglesia, incluso en los padres de la iglesia, acerca de la identidad o de a quién se refiere Pablo cuando dice yo. Por un lado, hay quienes piensan que Pablo está hablando de un no creyente. Él dice, tiene que ser un no creyente porque un no creyente es un carnal. Es una persona que no hace la voluntad de Dios, que no batalla. Es alguien que todavía no ha sido salvado. Hay otra corriente que dice que es probablemente un creyente inmaduro, es decir, una persona que apenas está caminando en la fe. Otros sugieren que Pablo está hablando de sí mismo, pero en su otra vida, cuando no conocía el evangelio, sino que vivía bajo el amparo de la ley. Entonces está diciendo, yo antes de Cristo quería obedecer la ley, pero ahora yo quiero obedecer a Cristo. Entonces como que Pablo está haciendo un contraste sobre sí mismo. Sin embargo, quizá la objeción más fuerte de esta posición es que Pablo aquí no está hablando en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Yo me deleito, yo hago, yo deseo. Y él no tiene problema con usar el pasado porque ya lo usó en el texto cuando habló diciendo yo antes estaba muerto en la ley. O sea que si Pablo estuviera contrastando su vida vieja y su vida nueva, estaría usando el pasado y el presente. Así que nos queda un camino y es que Pablo definitivamente esté hablando de sí mismo como alguien que está ilustrando la realidad de todo cristiano. Que al final todo cristiano es una persona que se encuentra entre esos dos caminos. El de hacer la voluntad de Dios y el de pecar por la naturaleza pecaminosa que mora en él. Y es hacia esa posiblemente donde nos inclinamos. Podemos descartar que a quien se refiere Pablo aquí sea un no creyente por lo que vemos en el mismo texto. Miren que el verso 16 dice que está de acuerdo con la ley. Cuando hace lo que no quiere, termina reconociendo que la ley es buena, es decir, le da la razón a Dios. Por otro lado, el verso 18 dice que quiere hacer el bien. Dice, el querer está presente en mí. El verso 19 dice, el mal que no quiero, eso hago. Es decir, que aborrece el mal. Por otro lado, el 22 dice que en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En el verso 25 dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. No puede ser un no creyente esa persona. No puede ser un no creyente, porque un no creyente no puede servir a Dios con la mente, no puede deleitarse en la ley de Dios, no puede aborrecer el mal, no puede querer un bien genuino para él. Así que tiene que estar refiriéndose necesariamente a un creyente. Y yo sé que en principio suena un poco complicado cómo concebir a un creyente librando esta batalla tan fuerte, pero hay una señal que quizá no está en el pasaje, pero es una frase que nos ayuda a ver que hay una lucha. Un incrédulo no está en guerra con su pecado. A él no le interesa batallar con el pecado. ¿Por qué yo debería sentirme mal por hacer el pecado? ¿A quién estoy ofendiendo? No tengo a nadie a quien darle cuenta, dirá el incrédulo. Así que yo no tengo ningún problema en sentirme mal. Me siento muy orgulloso, no me arrepiento de nada de lo que hago. Pero esta persona que Pablo describe aquí no es una persona cómoda, es una persona que está guerreando, batallando, que está diciendo, no quiero hacerlo. Se parece a esta imagen que se ha querido ilustrar por mucho tiempo de una persona que está así, como que le devolvieron de más en la tienda y le aparece aquí un diablito que le dice, quédate con la plata. Y acá aparece un ángel que le dice, devuélvela, pobre hombre. De eso depende él y su familia. Entonces nos vemos como entre esos dos caminos, entre esa batalla. Pues Pablo está diciendo, la verdad es que el creyente es el único que puede tener una capacidad de escoger entre un camino bueno y un camino malo. Porque el no creyente definitivamente no está en eso. Es como que no tiene ningún problema. Es una persona que va a ir hacia el pecado con todo. Así que esta señal es una señal, parece inequívoca, de que Pablo está hablando aquí de un creyente y podemos entender que Pablo está hablando o esté hablando aquí de sí mismo, de nuevo, como un representante de los cristianos. Pero cuidado, porque aunque Pablo está hablando aquí de una guerra, tampoco hay que entender necesariamente
esta guerra como una pelea entre un hombre viejo y un hombre nuevo, como si dos personas estuvieran metidas dentro de nosotros, y eso ya lo aclaramos en su momento. No es como un alien dentro de nosotros que sale porque ese viejo hombre está ahí y de repente es como un zombie que resucita cada vez que estoy frente al pecado. No, Pablo no se está refiriendo a dos naturalezas divididas, una que está dormida y se despierta cada vez que hay pecado y otra que está despierta tratando de no pecar. No está hablando de que estamos divididos, y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, con eso claro, podemos avanzar. Pablo está diciendo que en realidad el creyente verdadero enfrenta una lucha entre el deseo por agradar a Dios y el deseo por ceder al pecado. Y eso Pablo también lo aborda en Gálatas 5. Él dice que como creyentes nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagamos la voluntad de Dios. Vivimos en medio de una batalla. Hay dos fuerzas tirando hacia distintas direcciones. Son dos fuerzas que se oponen entre sí. Y así es como Pablo describe el drama. No practico el pecado que quiero hacer, sino que lo aborrezco. Y aunque lo aborrezco, eso hago, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Es que yo quiero, tengo el deseo, pero termino haciendo otra cosa y me encuentro con que eso es supremamente amargo para mí. Es una batalla. Hay una distancia enorme entre lo que desea y lo que logra. Yo quiero orar, pero me distraigo. Quiero callar y pareciera que la boca se me mueve sola. Es que yo quiero callar, pero a mí la boca se me abre así instintivamente, como si perdiera el control de ella. Y después estoy allá a reflexionar, yo no sé para qué, y llamando, mira, perdóname por lo que dije, no tome en cuenta, y mandando mensajes, estoy hablando yo. Mira, eso que yo hablé fue una necedad, por favor, perdónalo, yo no sé lo que estaba diciendo. La frustración que eso produce. Quiero ser calmado, respirar profundo, pero respondo con ira, con dureza. Así que Pablo no está poniendo excusas. Como que no soy yo, es una cosa que yo no puedo controlar que se mueve. No, es el pecado que está en mí. Y yo soy responsable de ese pecado que está en mí. Él no está diciendo es que es el diablo que se me mete y entonces es el diablo que habla a través de mí y luego se sale y yo quedo como que ¿qué fue lo que yo dije? No lo recuerdo. No, Pablo está diciendo ese pecado está ahí conviviendo conmigo en mi lucha y en mi espíritu. Y Pablo luego dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjate, no se está lavando las manos, sino que está reconociendo que hay algo dentro de él, que convive con él, que no coincide con su verdadero deseo, algo que pelea con su corazón renovado y con lo que él quiere en ese corazón renovado. Ahora, hay algo más en este punto que tiene que ver con la ley para que no perdamos de vista la conexión. Pablo dice, si no fuera por la ley, yo ni siquiera podría identificar que estoy luchando. Y aquí, si pudiéramos decirlo, Pablo está reivindicando la ley diciendo, mira, de verdad, la mayor utilidad de la ley es mostrarme que estoy en una lucha y que puedo seguir luchando. Es la ley la que nos dice, como ya mencioné, que estamos errando, la que le pone nombre al pecado. Y gracias a eso podemos reconocerlos, arrepentirnos, y seguir adelante. Entonces, para recoger todo lo que hemos dicho hasta ahora en una sola idea, Pablo está respondiendo a la pregunta que surge sobre la utilidad de la ley, porque recuerde que en Roma parte de la audiencia eran judíos y Pablo acaba de decir que hemos sido librados de la ley. Así que Pablo está diciendo a la pregunta que pueda surgir, entonces la ley no sirve para nada. Pablo dice, no señor, la ley nos hace ver nuestro pecado. La ley nos hace ver que estamos muertos, o sea que necesitamos la vida dentro de nosotros. La ley además revela el carácter santo de Dios. Pero más importante que todo eso, la ley nos dice que estamos luchando. Para continuar con la analogía médica, es como que yo fui con el diagnóstico, con el examen de sangre, me lo leyeron y me dijeron todo lo malo que hay.
Así que me recetan unos medicamentos y yo empiezo a tomarme unos medicamentos y empiezo un tratamiento y mejoro mi alimentación y empiezo a caminar y empiezo a recibir el sol por la mañana y entonces me empiezo a sentir mejor. Pero ¿cómo puedo saber que voy progresando? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacerme otros exámenes. ¿Cuáles? Los mismos. Para comparar examen con examen y poder ver, ok, este hombre, mira, antes tenía estos niveles, ahora tiene estos niveles. Y que el médico te diga, muy bien, buen trabajo, abra su boquita, tome su confitico. Muy buen trabajo, porque a los médicos los pone felices cuando uno se toma los medicamentos y hace las tareas. Entonces, Pablo está diciendo, la ley tiene su mayor utilidad en que continúa sirviendo para nosotros en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de confrontarnos todavía con el pecado, en nuestro proceso de hacernos sentir mal cada vez que estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Esa maximización de la utilidad de la ley es lo que él quiere mostrar aquí en este capítulo 7. La ley ya no la usamos como un medio para justificarnos porque probamos que su función no era esa. Pablo está diciendo ahora que ese uso de la ley, es decir, obedecer los mandamientos porque quería reclamar al final el premio, ya no es la forma en la que usamos la ley. Ahora usamos la ley como un medio de santificación, como un espejo que nos muestra dónde estamos fallando y dónde corregir el rumbo, cómo corregir ese rumbo. Es la función que la ley tiene ahora en la vida del creyente. Ese parece ser el punto de Pablo. La lucha que tienes es una lucha gracias a esa ley. Y el corregir ese rumbo es gracias a esa ley. Y de hecho, no solo la ley de los 10 mandamientos, la ley ampliada de Cristo, que son esos 10 mandamientos más todo lo que Cristo añadió, más todo lo que tenemos en la ley del Nuevo Testamento. Y alguien me decía ayer, hablando a veces de lo difícil que resulta la vida cristiana, me decía con razón, oye, para mí era más fácil la ley sola. O sea, como que a mí me hubieran dicho solamente, mira, ser cristiano es hacer estas cosas. Eso habría sido más fácil que dejar a uno renovado para que uno voluntariamente se moviera a esas cosas y la ley solo te sirviera como los rieles de esa carretera. Porque me deja a mí en esta lucha y en esta batalla queriendo ir hacia adelante. Yo hubiese querido que me dijeran simplemente haz esto y no hagas esto y esto. Y que el cristianismo se redujera a eso. Sí, sería más fácil, pero no sería efectivo. Y tampoco el Señor se llevaría la gloria. Entonces, al final del punto, Pablo resume toda la atención con la imagen de las dos leyes. Por un lado está la ley de Dios, sus mandamientos, en la que él se deleita en su interior. Y por otro lado hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. O sea, Pablo dice, termino volviendo a la realidad de que el pecado sigue estando ahí, de que necesito seguir batallando contra ese pecado. Hay dos fuerzas dentro, una lucha interna continua, un pecado que todavía sigue vivo, remanente, y una ley que me está recordando todo el tiempo esa realidad, pero también un nuevo deseo de salir de ahí. Ahora bien, hermanos, noten que no hemos dado ninguna aplicación hasta ahora porque yo no quiero que perdamos la comprensión del texto. Las aplicaciones las vamos a ver al final, pero la idea parece ir ya un poco más clara para nosotros. Sin embargo, si este pasaje terminara aquí, sería supremamente desesperanzador. Porque hasta ahora, esto que Pablo ha dicho, no es diferente a lo que muchos de nosotros decimos cada vez que cometemos esos pecados que no queremos cometer. Cada vez que nos preguntamos, pero ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra manera? Todos nos hemos sentido identificados con Pablo. Y creemos que ahora entendemos más o menos el por qué, por esa lucha interna. Pero ¿qué hacemos con entender eso si no caminamos hacia una solución?
Y eso es lo que vemos en los versos 24 al 25. Noten que después que Pablo termina todo ese desarrollo de frustración, él termina como gritando en forma de desahogo en el verso 24, miserable de mí, miserable de mí. Pero ¿qué clase de persona soy? Miserable de mi cuerpo, miserable de mi pecado, miserable de lo que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo seré libre de todo este pecado? ¿Cuándo escaparé de todo esto? ¿Se identifica usted con eso? De hecho, los monjes agustinianos practicaban la flagelación. Era el miserable de mí en serio, o sea, no solo de palabras. Era miserable de mí con un látigo en la espalda. Porque era como una forma de lamentar esa profunda lucha, pero sin salida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta más corta, precisa, profunda y esperanzadora que podemos encontrar en la carta a los Romanos. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo pienso tanto en mi pecado y pienso tanto en mi vida tan miserable y pienso tanto en esta batalla y deseo tanto escapar de este cuerpo, pero me acuerdo de Jesucristo y se me pasa. Y pienso en el Señor Jesucristo y en su obra y en la libertad y en lo que Él hizo en todo esto que hemos visto en los capítulos 6. Que me libró de la esclavitud de Adán, me libró de la esclavitud del pecado, que me ha librado de la esclavitud de la ley. Pienso en todas estas cosas y digo, gracias a Dios por Jesucristo. Es como si Él no tuviera más palabras. Es como, se lo voy a describir en algo con lo que usted va a estar muy familiarizado. Esos sueños terribles que uno tiene en la noche, terribles. No voy a describir uno, pero soñaste que se murió un ser querido y tú estás en el sueño y lloras y de repente estás tan angustiado y te levantas y tiras la mano. Ahí está. Era un sueño. Es como que tienes esa imagen así horrible y de repente despiertas a la realidad y dices, gracias a Dios que solo era un sueño. Gracias a Dios que fue solo una pesadilla. Hay algo que llaman el sueño del predicador. Yo no sé si le pasa a todos los predicadores, pero por una razón que no se puede explicar científicamente, uno nunca puede predicar en los sueños, porque los textos nunca aparecen. La Biblia a uno se pierde, el sermón se va, y es porque en tu sueño tú no puedes apelar a tu memoria consciente. Entonces no puedes leer un versículo porque no lo tienes técnicamente registrado. Entonces yo a veces he estado con mucha ansiedad por un sermón y sueño que me paro y la Biblia se me pierde, se cae todo y es una angustia tan terrible, se me van las notas, todo y me levanto y digo, sí, me acuerdo del pasaje, era un sueño, era un sueño. Pablo aquí pareciera que en este clamor, cuando él dice, miserable de mí, y es como que se está levantando de la cama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Y entonces, él no tiene necesidad de decir todo lo que ha hecho hasta ahora el Señor Jesucristo. De hecho, este versículo es el empalme con lo que viene en el capítulo 8, porque el capítulo 8 empieza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Hermanos, si no fuera por esa esperanza, si no fuera por esa bendita esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿cómo pudiéramos lidiar este conflicto tan terrible dentro de nosotros? Sería imposible. Sería imposible. Así de pesado se siente el pecado que todavía habita en nosotros. Y esto es lo hermoso. Esa pregunta, hermanos míos, tiene una respuesta. ¿Quién me librará? Tiene una respuesta. Jesucristo. Y Él no solo me librará en la eternidad, no solo me librará el día que haga nuevas todas las cosas y este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. No solo me librará cuando mis ojos se apaguen a este mundo y se abran a la eternidad. Él me libra también ahora.
Me ha librado de la condenación. Me libra de los efectos nefastos de ese pecado. Aunque la lucha siga hasta el último día, Él me libra. La salida de la vida de miseria que ofrece el pecado nunca estuvo hacia adentro. Nunca en nuestras fuerzas. Estuvo hacia arriba en el Señor. Este texto lo que está diciendo es: cuando exclames miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No busques la respuesta a esa pregunta en tu propia fuerza. Está en Jesucristo, en el Señor. Y Pablo cierra el capítulo con esa frase que está describiendo otra vez con toda honestidad en dónde estamos mientras tanto. Es decir, la realidad sigue ahí. Yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y él está diciendo, está bien, con la mente sirvo a la ley de Dios y puedo servir a la ley de Dios. Es un resumen realista, no tengo que negar esa realidad. No tengo que cerrar los ojos para hacer fuerza y decir que desaparezca, que desaparezca, que desaparezca, y cuando los habla el pecado no estará ahí. No, no, no. Yo puedo vivir con eso. Porque mientras esté en este cuerpo mortal seguirá respondiendo a los estímulos de esa naturaleza pecaminosa. Como también la naturaleza, como también la creación, como también todas las cosas, quizá para recordarnos que debemos anhelar el día en que seamos librados definitivamente. Parte de la sabiduría de Dios pudo haber estado ahí, en dejarnos en esta tensión para que podamos anhelar el día de nuestra verdadera y definitiva libertad. Para que podamos anhelar el día en que nuestros cuerpos sean sacados de esta lucha. Porque si lo consiguiéramos aquí, tal vez eso disminuiría nuestra esperanza. Y este entendimiento ha traído muchos problemas a la iglesia sutiles. Hubo a principios del siglo XVIII, o XIX tal vez, un movimiento en los Estados Unidos que fue sucesor del movimiento de los hermanos Wesley metodistas, que se llamó el movimiento de santidad. Y básicamente lo que decía era que nosotros podíamos llegar a alcanzar la perfección de este lado de la eternidad. Y de ese movimiento de santidad surgió mucho más adelante la gran explosión del movimiento pentecostal. Y uno de los precursores del movimiento pentecostal se llamaba Charles Finney. Y Charles Finney tenía la convicción, o desarrolló la convicción, de que las personas para poder alcanzar la santidad necesitaban de una experiencia sobrenatural. Pero que definitivamente Romanos capítulo 7 hablaba de que había que ser perfecto. Que el cristiano no podía tener lucha. Que si tú tenías una batalla con algún pecado, con la lujuria, con el amor al dinero, con el orgullo, tú no habías nacido de nuevo. Y eso empezó a traer una carga supremamente pesada de culpa, porque ¿quién puede vivir en un estándar tan alto? Y fue lo que trajo como resultado toda esta explosión emocional de tratar de buscar en fuerzas externas esa purificación y esa santificación extrema, con ayunos extremos, con flagelaciones, porque había que alcanzar ese nivel de santificación. Y muchas personas viven así hoy. Les cuesta hablar de sus propias debilidades y luchas. Yo recuerdo incluso en mis inicios de la fe, y perdónenme que traiga esto a colación con tanta frecuencia en esta serie de sermones, pero me es inevitable, que siendo pastor, yo tenía como esta cosa de orar diciendo, Señor, perdona nuestros pecados. Señor, yo sé que he sido un pecador y límpiame y purifícame. Y personas que se me acercaban después a decirme, hermano, ¿usted cómo va a decir que es un pecador? O sea, ¿usted cómo va a decir eso? Usted no puede decir eso en el púlpito. ¿No ve que después todos los hermanos se pueden relajar y después pierden su batalla con el pecado? Y oye, ¿verdad? Tienes razón. Dije yo, razón.
Entonces las oraciones eran: tú que estás en pecado, arrepiéntete, pídele a Dios que te limpie, purifica, lava, limpia. Mira los que están aquí, los que han tenido malos pensamientos. Va. Porque era prohibido concebir la idea de que tú pudieras tener una lucha con el pecado. Y ya ustedes saben que esas distorsiones terminan llevándonos por un camino realmente pesado y difícil y convierten la vida cristiana en una religión pesada y difícil. Así que permítame aterrizar todo esto y llamar su atención, después de todas estas verdades tan densas, a algunas cosas importantes. La primera, la lucha misma es un testimonio de la obra de Cristo. O sea, luchar y batallar contra el pecado no debería asustarnos ni desanimarnos. Es una lucha que aflige, sí, pero si no tuviéramos dentro el espíritu y el deseo de agradar a Dios, sencillamente no estaríamos batallando. O sea, la misma lucha nos dice: hay algo dentro de nosotros que está resistiéndose al deseo del pecado. Y eso es bueno. Eso es bueno, es un buen síntoma. En parte la lucha es la prueba de que Cristo obró en nosotros. Un deseo por Dios que antes no estaba ahí y que ahora combate contra nuestros miembros. Como decíamos, el que está perdido, incrédulo, no le importa. A lo más sentirá un poquito de culpa, pero él no tiene ningún problema. Él sigue. Pero el creyente, incluso cuando nadie lo está viendo: oh, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Yo qué estoy viendo? Y esa lucha es la prueba del Espíritu Santo que está batallando internamente. Esa cosa que tú dices: voy hacia ese pecado, y tú parecieras como que a veces hasta físicamente puedes sentir una fuerza que te está deteniendo. No vaya, no es bueno, esa moto no prende, no, ese carro, mira, no te metas por ahí, no. Y tú puedes sentir realmente una resistencia, a veces casi que física. Es el Señor, porque el celo del Señor nos consume. Y su Espíritu Santo obra con ese celo dentro de nosotros. Pero ojo, la vida del creyente no se define por la lucha, sino por la victoria. Porque alguien podría decir: sí, ok, entonces yo soy un cristiano que está librando 75 batallas en este momento. Soy el cristiano más batallador. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Así que yo soy un guerrero de Dios. ¿Por qué? Porque yo vivo en batalla. Mi hermano, pero alguna tendrás que ganar. O sea, tú no puedes estar todo el tiempo diciendo: aquí estoy batallando, luchando. ¿Y la victoria? No te puedes excusar detrás: es que estoy batallando, y quedarte ahí resignado. Debemos saber, como ya hemos visto, que tenemos en Cristo todo lo necesario para vencer el pecado, para vencer la carne, para practicar la justicia y para vivir en una vida nueva en la ley de Cristo. Él nos ha dado todo lo necesario. Antes no teníamos eso, ahora lo tenemos. Y eso es bueno. Es la buena noticia del Evangelio. Él nos ha dado en Cristo todo lo necesario para la vida y la piedad. Y finalmente, si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte algo. La fuerza de voluntad no vence el pecado. Tú no vas a vencer el pecado a punta de fuerza de voluntad. Nadie puede vencer la fuerza del pecado con su propia fuerza. Necesitamos una fuerza más poderosa. De hecho, la fuerza que necesitamos es una fuerza que ya haya vencido el pecado. Y la única fuerza que ha vencido el pecado es la fuerza que haya vencido la muerte. Y eso no es otra cosa que el poder y la fuerza del Evangelio. Solo en Cristo Jesús, el que venció el pecado y que venció la muerte y que resucitó al tercer día de entre los muertos, tú puedes encontrar victoria contra el pecado. En ninguna otra forma. En ningún otro camino. Así que no sigas peleando en tus propias fuerzas. Tú lo que necesitas es venir a Cristo y rendirte y decir: Señor, yo necesito de ti como Salvador, y que me regeneres por completo y que produzcas en mí un nuevo deseo de hacer tu voluntad, porque yo solo no puedo.
Así que si tu matrimonio se está destruyendo, tu propia vida se está destruyendo y todo esto se está viniendo abajo y tú viniste aquí porque dices, mira, tienen que haber algo en los evangélicos que me dé una respuesta. Pues la respuesta es Cristo. Que tú no puedes en tu propia fuerza y que lo más importante que tú necesitas arreglar en tu vida no es ni tu matrimonio, ni tu vida económica, ni tu vida financiera, ni tu vida personal, ni emocional, ni física. Lo que tú más necesitas es a Cristo, el Salvador. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos. Le pregunté, ¿cuántos estamos batallando ahora mismo contra algún pecado? Y yo dije que se levantarían muchas manos. Y seguramente la tuya habría sido una de esas manos. Pero escucha esto antes de irte. Esa lucha que llevas por dentro es la prueba de que Dios no te ha abandonado, de que su Espíritu está dentro. Muchas veces, todo lo que necesitamos realmente es aferrarnos a las verdades de Cristo para que esa lucha se transforme en victorias. Perseverar en los medios de gracia, en la palabra de Dios, en el congregarnos, en la comunión los unos con los otros, en la cena del Señor, en todos los medios de gracia que Dios nos ha provisto para convertir nuestras luchas en victoria. Así que, mi hermano que estás aquí, que hubieras levantado tu mano, no te rindas y no te desanimes, porque el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay libertad. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Él se levantó de entre los muertos. Él nos ha dado vida. Y Él ha puesto dentro de nosotros el Espíritu por medio del cual ahora luchamos y batallamos. Gracias por la libertad que tenemos en Él. Y porque aunque no negamos la realidad de esta lucha, Señor, tampoco negamos las verdades y no desconocemos las verdades que declaran nuestra victoria sobre el pecado, sobre la ley, sobre la muerte. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, yo quiero orar por hermanos que están aquí, tal vez desanimados por la lucha contra algún pecado y que han estado ya casi resignados, Señor, e incluso pensando en abandonar, sintiéndose insuficientes como Pedro, porque no pueden, Señor, llenar la medida o creen que no pueden llenar la medida, Señor. Haz que sus ojos se pongan hoy en ti y que puedan tener esperanza, Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, que nos libra del cuerpo de muerte, que nos da la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la culpa y la victoria sobre todo aquello, Señor, que tú has vencido en la cruz. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.